Es Rocío Villarreal, soy licenciada en Gestión Ambiental y soy coordinadora del Departamento de Educación Socioambiental de Ecohouse. Nos acompaña Leti y Sol, que ellas son voluntarias, agentes de cambio del programa de Ecohouse, de voluntariado, así que ellas van a estar también ayudándonos con las cosas técnicas que requiere esta modalidad virtual de presentación. Así que bueno, también agradecerles a ellas por su tiempo. Y bueno, vamos a contarles igual antes de ir al tema, qué es EcoHouse. EcoHouse es una organización sin fines de lucro que se dedica a promover el desarrollo sostenible a partir de lo que es la educación, el voluntariado, la política, la certificación socioambiental. A nosotros nos gusta llamarnos como un club de amigos, que lo que intentamos es mejorar un poquito el planeta a través de pequeñas acciones multiplicables. Por eso es como que nuestros lazos dentro de Ecohouse, podríamos decir que somos una gran familia, ¿no? Que aportamos y siempre sumamos, ya sea, no importa el partido político al que pertenezcas, la religión, el lugar de donde sos, todo suma y aporta a que pueda haber diversidad de ideas y de conocimientos dentro de la organización. Dentro de EcoHouse nosotros tenemos el programa de educación social, el programa de escuelas conscientes, el cual es gratuito, por lo cual nosotros tenemos sponsors, como en este caso es Meraki. La idea de estos sponsors es que nos ayuden a llegar a todas las escuelas, instituciones educativas, universidades de forma gratuita para poder contribuir con los materiales, con el internet, con todos los gastos, ¿no? Que a veces surgen a través de estas actividades que realizamos. Entonces, para nosotros es muy importante que estas instituciones aporten y nos ayuden para que, bueno, como decimos, la educación tiene que ser de libre acceso y para todos y todas. Entonces, bueno, eso es posible gracias a estas organizaciones. En este caso, hoy nos acompaña Meraki. Contarles también un poquito que, bueno, dentro de EcoHouse hay muchos departamentos. Tenemos departamento, por ejemplo, de certificación, que ayuda a las empresas, a los comercios, municipios, a poder tener más conocimientos y poder generar el desarrollo sostenible a través de sus actividades. Entonces, bueno, esto se va evaluando, se va capacitando y se les da una certificación de acuerdo a estos requisitos, y cuanto más sostenible sea, más beneficios obtiene, ¿no? esta organización la cual está certificando. Después tenemos eventos conscientes, ¿no? Aquellos eventos, actividades que se realizan cotidianamente. Por ahí, no sé, una empresa quiere hacer un Family Day, bueno, ¿cómo lo puede hacer de una forma sostenible? Reduciendo la huella ecológica, gestionando los residuos, que realmente esa actividad tenga un contenido más allá del esparcimiento, ¿no? Que también se aprenda cómo se puede cuidar el ambiente. Después también tenemos algo importante que salió el año pasado, que es Hogares Conscientes, en donde también cada uno puede hacer que su hogar sea, ahora que estamos viviendo 24 horas, estamos encerrados, ¿no? Con todo este tema de la pandemia, bueno, es importante para nosotros también como bueno, que nuestros hogares puedan ser sostenibles. Y bueno, y tenemos un montón de otras cosas que después se pueden acercar a la página web y conocer, pero bueno, queríamos contarles para que sepan cómo trabajamos día a día desde el programa de voluntarios y los coordinadores. Pero bueno, vamos a lo que nos compete, que el día de hoy vamos a hablar sobre bosques nativos y humedales. Bueno, contarles un poco con respecto a algunas características que hacen particulares nuestros bosques. Bueno, es un ecosistema boscoso, ¿sí? Nosotros tenemos en nuestro país diversidad y variedad debido a que, bueno, la extensión, ¿no? Permite que tengamos diferentes tipos de climas, diferentes tipos de suelo, diferentes tipos de vegetación, diferentes tipos de fauna, ¿no? Entonces esto hace que haya mucha diversidad y tener en cuenta algunos datos
como el área forestal nativa representa menos del 10% de la superficie total del país, según la FAO, y que ocupamos el ranking número 22, ¿no? Estamos en lo que consta lo que es la superficie forestal, ¿no? En primer lugar está Rusia, que bueno, vemos la extensión realmente que tiene mucho territorio, pero bueno, nosotros estamos en el ranking número 22, en el punto número 22, y tenemos regiones forestales muy diferentes debido a lo que les comentaba. Si vemos a continuación, podemos hacer una clasificación debido a las regiones, que es importante entender que a veces nosotros tratamos de clasificar, encasillar lo que es la biodiversidad, lo que es la variedad de climas, y realmente es todo muy dinámico, entonces podemos tener, dependiendo del autor, subregiones, subdivisiones, ¿no? y diferentes tipos de nombres, pero podemos encasillarlas, ¿no? en estas 6 regiones. Tenemos la de la selva misionera, pero en realidad se llama selva atlántica, que tenemos la región, esta región está compartida por 3 países, Argentina, Brasil, ¿sí? y Paraguay. El 7, o sea, hasta hoy en día queda solo el 7% de la selva original, y la parte que más región, o sea, de esta región se conserva es en Argentina. Sí, entonces, bueno, tener en cuenta que nuestro país es donde tenemos que poner más énfasis en el cuidado, porque ya en las otras regiones, en los otros países, ya se destruyó bastante, ya se invadió bastante esta selva, este territorio, entonces nos queda el 7% y mayor de esa parte está dentro de nuestro país. Después tenemos el bosque chaqueño, que si vemos en el mapa realmente es una de las regiones que más abarca nuestro territorio. Es tan grande que hasta a veces se subdivide en el bosque chaqueño húmedo y seco, pero vemos, bueno, que Santa Fe también lo abarca. Después tenemos el Espinal, ¿sí? La selva tucumano-boliviana, que también se le dice selva de yungas, el monte, y el bosque andino-patagónico, que bueno, es el que está más al sur. Entonces, bueno, tener en cuenta que tenemos, cuando hablamos de bosque nativo, a veces no nos referimos específicamente a un tipo de flora y un tipo de fauna. O sea, realmente en nuestro país hay diversidad, entonces es como que vamos a ver distintos paisajes, distintos tipos de, como vemos acá las fotitos, ¿no? Como que varía mucho de uno a otro, entonces por ahí, si nosotros nos vamos al Espinal y llevamos un árbol de la selva misionera, realmente ese árbol va a ser exótico dentro del Espinal porque no comparte el mismo clima, no comparte las mismas interacciones. Entonces pensar un poco a veces cuando hablamos de especies nativas nos referimos también a especies de estas regiones, específicas de estas regiones. Bueno, y a continuación vamos a ver una imagen, dos imágenes en realidad, que me gustaría que me vayan respondiendo por el chat, o sea, uno se anima a prender el micrófono. ¿Cuál creen que es el nativo? ¿Cuál es el bosque nativo? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Primero o segundo. No sé si alguien está respondiendo. El primero. ¿Y por qué? No sé, se ve menos artificial. Es como que el otro está como muy ordenado, no sé. Bien, ¿no? Nos da esa sensación de que a veces lo ordenado es donde está el ser humano poniendo la mano, y después lo nativo es como que lo dejamos ser, ¿no? Que sea como se va autogestionando y acomodando, y es así, ¿no? Como vemos nosotros del otro lado, como está todo ordenado en hileras, y podemos ver en uno más diversidad de especies, ¿sí? Como en la segunda imagen vemos que es un monocultivo, o sea, las especies son todas las mismas. En cambio, en la primera imagen vemos la diversidad de especies, el suelo está más cubierto, la diversidad que hay en este ecosistema permite que se vayan adaptando, que se vayan modificando y que cada especie se vaya interrelacionando. Tenemos también distintos estratos, tenemos arbustos, herbáceas, líquenes. Entonces, bueno, vemos como que todas estas interacciones
llegan a un punto en donde logran un equilibrio que se llama clímax, ¿sí? Llegan al clímax en donde todas estas especies conviven en armonía y ya saben cuál es su límite, qué es lo que pueden absorber, qué es lo que no, a dónde se tienen que desplazar, ¿no? Como que ya está todo ordenado. En cambio, en el caso de la segunda imagen tenemos que las especies son parecidas a la misma especie, tenemos un monocultivo y que las especies compiten por los mismos recursos, ¿sí? En este caso va a ser necesario que se introduzcan los nutrientes, en algunos casos que se realice poda, ¿sí? Porque van a empezar a competir por la luz. Después también van a competir por la necesidad de agua, entonces va a haber que regar. Entonces no va a haber una autosuficiencia en este ecosistema, no va a haber una interacción con la fauna local, porque es algo implantado, esa especie probablemente por condiciones naturales no se hubiese dado en ese lugar. Entonces, bueno, como tener en cuenta, ¿no?, que es importante que podamos diferenciar cuando hablamos de un bosque nativo y cuando hablamos de un bosque implantado, ¿no? Porque por ahí vemos pinos ahí, no sé, y decimos, ay, qué lindo este bosque, y realmente no es un bosque nativo, sino que están haciendo esos pinos o están plantando ahí esos productos maderales para después, no sé, vender esa madera, ¿no? Entonces, bueno, poder diferenciarlo. Bien, a continuación vamos a ver entonces un poco sobre lo que son los humedales, ¿sí? Que esto por ahí no es que sean dos temas muy separados, porque realmente dentro de humedales tenemos lo que es, ¿cómo sería? Digamos, dentro de los humedales tenemos vegetación, muchas veces hay bosques, entonces como que no es que es un tema separado, sino que interaccionan, pero lo vamos a definir como un ambiente en el cual hay presencia temporal o permanente de agua, ¿sí? Puede estar superficial o subsuperficial, y hay flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los del ambiente terrestre y acuático. Muchas veces, como estos humedales varían tanto, es un poco complejo encontrar una definición que pueda abarcar todo, pero es importante entender que hay presencia, ¿sí?, de agua, y que también es la interacción con la vegetación, con el suelo, ¿sí?, y con todo lo que conlleva ese conjunto de interacciones, ¿no? Entonces es súper importante, como que no es solo el cuerpo de agua, sino que es también su entorno, la vegetación que hay alrededor. En Argentina sí tenemos las ecorregiones, como mencionamos antes, ¿sí?, que van interaccionando, se van como relacionando, ¿no?, con la vegetación, y tenemos que cuidar todo ese entorno. Entonces, bueno, esto es algo que ya se viene hablando desde 1971 y más, ¿no? Pero en esa fecha, el 2 de febrero de 1971, se realizó lo que es la Convención sobre los Humedales, que es esto que hablamos de Ramsar, ¿sí?, que es un tratado que lo que permite o lo que tiene como objetivo común es conservar y hacer del uso racional de estos humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales, y que haya una cooperación internacional, ¿no?, para poder conservar estos humedales. Porque es importante saber que, ya vamos a ver más adelante cuáles son algunos de los beneficios que obtenemos de estos humedales, pero es importante para un desarrollo sostenible en el tiempo. Hasta el 2020 se adhirieron 171 países y tenemos 2.391 humedales a nivel mundial, ¿no?, que están dentro de esta categoría de Ramsar. En Argentina se empezó a poner en vigor esto en septiembre de 1992, y hasta el día de hoy tenemos alrededor de 23 sitios Ramsar, como vemos en el mapita. Ahí dice 22, pero bueno, es porque este mapa está desactualizado, pero en Mendoza, en la zona de Villavicencio, también se estableció un nuevo sitio Ramsar. Pero bueno, nos fijamos y vemos que hay también dispersos en todo nuestro país diferentes tipos de humedales con diferentes paisajes también. Y vamos a ver a continuación también como una pequeña clasificación, ¿no? Porque como digo,
varía demasiado en las distintas partes del mundo. La concepción de lo que es un humedal, por ejemplo, acá no aparece, pero los salares que están en Jujuy y en Salta también son considerados humedales y capaz que a simple vista no nos percatamos que podrían serlo. Entonces, bueno, entender que son sistemas muy complejos y que cuesta a veces encasillarlos. Bueno, el agua de los humedales puede provenir del mar, de ríos, de lluvias o de napas subterráneas y se despliegan a lo largo del mundo, ¿sí? Tenemos desde la tundra hasta el trópico, pero bueno, varía muchísimo y eso es importante que lo tengamos en cuenta al momento de no esperemos algo que se repita en todas partes del mundo, en todas partes del país, porque realmente cada humedal va a ser muy característico y diferente. Veamos algunos datos con respecto a la importancia de los humedales. Bueno, aportan diferentes, a continuación vamos a ver que aportan diferentes servicios ambientales, regulación, abastecimiento, sostén y culturales. Tienen 61,8 millones de personas que basan su economía en ellos. Realmente muchas poblaciones rurales, pueblos originarios, que habitan cerca de estos humedales realmente obtienen muchos beneficios y el 40% de las especies y plantas de animales, perdón, el 40% de especies de plantas y animales del mundo sí habitan en estas regiones. Por eso decimos que son tan importantes, porque fíjense, casi la mitad de las especies se alojan en estos lugares, en estos ecosistemas que ya están como adaptados y preparados para abastecerlos, ¿no? Con lo que ellos necesitan, ya sea alimento, refugio. Entonces, bueno, vamos a ver ahora algo importante que se llaman los servicios ecosistémicos, es decir que estos servicios, podríamos decir, como nosotros tenemos en nuestra casa el servicio de gas, de luz, de internet, ¿no? Bueno, en este caso son servicios que nos brinda la naturaleza, pero que nosotros no tenemos que pagar una factura a cambio, ¿no? Es algo gratuito que se da de forma natural. Pero sí, súper importante, tenemos que cuidar esta naturaleza para que no deje de brindarnos estos servicios. Bien, entonces acá vemos varios que se comparten con los humedales y con los bosques. Tenemos que son reservorios de biodiversidad, como mencionábamos hace un rato, ¿no? Tenemos muchas especies endémicas que no las vamos a encontrar en otra parte del mundo, solo específicamente en ese humedal o en ese bosque. Entonces, importante cuidar, ¿no? Ese banco de genes que tienen estos humedales y estos bosques. Después, amortiguadores de inundaciones. Cuando pensamos en humedales y bosques tenemos que pensarlos como si fuesen una esponja, ¿no? Entonces, a través de sus copas, a través de las raíces, de la vegetación, ¿sí? Se absorbe el agua que cae. Entonces, esto permite regular la escorrentía, o sea, que esta agua se pueda absorber y que se pueda ir liberando de forma más lenta, previniendo de esta forma inundaciones, aludes, como vemos muchas veces que pasa, ¿no? Que talan un bosque y de repente, no sé, la ciudad termina inundada o hay una alud, ¿no? Entonces, como, bueno, entender que tenemos el servicio ambiental que nos están dando los bosques, que nos están dando los humedales de forma gratuita, que después versus lo que tiene que pagar el Estado a través del gasto público, ¿no? Para generar, no sé, canales, para reparar esta infraestructura, ¿no? Como tener en cuenta que tenemos ya estas barreras naturales. Después, recreación y turismo. Bueno, muchas de estas regiones son fuente también de esparcimiento para nosotros los seres humanos y también fuente de ingreso para muchas poblaciones. Pensemos, no sé, en nuestro país cuando vamos a la Patagonia, queremos ver esas reservas, esos bosques, esas montañas y toda esa diversidad de especies y realmente eso les genera un ingreso a la localidad, ¿no? Entonces pensemos ahora, por ahí en este contexto de pandemia, que el turismo por ahí en algunos momentos fue perjudicado o tal vez se benefició porque la gente no pudo salir, ¿no? Como nuestro país por ahí pudo aprovechar a través de estos recursos naturales que la gente estuvo encerrada y necesitaba naturaleza y necesitaba
ese esparcimiento, ¿no?, que nos da la naturaleza. Bueno, después tenemos protección de costas y tormentas. Bueno, esto es súper importante, ¿no?, porque los humedales y los bosques amortiguan y protegen contra la erosión. Después tenemos los bienes y recursos, aquellos bienes materiales que podemos obtener de los bosques, pensando, ¿no?, en la madera, pensando en también tinturas, pensando en diferentes frutos, ¿sí? Hay muchas cosas que se pueden obtener de estos bosques y que realmente las poblaciones lo utilizan. Después medicinas, ¿no?, también eso es muy importante. Abastecimiento y apuración de agua. Bueno, esto es muchas veces también los humedales pueden filtrar muchos contaminantes y cuando van al acuífero subterráneo, sí, esta agua ya también queda purificada y limpia, y bueno, esta agua también nosotros la podemos usar para beber o que alimenta otros ríos. Entonces, bueno, tener en cuenta también esa función de purificación de agua. Valores culturales. Esto es importante, bueno, que decíamos al principio, ¿no?, que muchos asentamientos, ya por todos estos beneficios que traen, la población se va acercando y va quedándose como en estos lugares y obteniendo, ¿no?, como estas riquezas. Entonces, bueno, ya es como que le da un valor cultural. Podemos ver pueblos originarios realmente que se encuentran cerca de estos lugares y que ya están arraigados y le da un valor cultural a esas zonas. Después, ciclo de los nutrientes. Bueno, por todas las renovaciones que hay, es importante, ¿no?, que estas tierras son fértiles, estas tierras se mantienen y como decíamos al principio, no es como que el ser humano tiene que estar poniendo fósforo, nitrógeno, no, ya de por sí ese ecosistema está equilibrado y se retroalimenta y bueno, favorece a esto del ciclo de los nutrientes. Tenemos lo que es la crisis climática, que vamos a ver a continuación un poco más específico. Los bosques y los humedales ayudan en la mitigación y en la adaptación. Los humedales y los bosques, ¿no?, son depósitos de dióxido de carbono. También se pueden hacer restauración, tanto de humedales como de bosques, para poder mitigar el efecto, para poder capturar el dióxido de carbono. Y bueno, también se pueden crear. También tenemos humedales artificiales que sirven. Obviamente, antes de crearlos, mejor mantener los que ya tenemos y restaurar a los que están un poco perjudicados, ¿no? Pero estas acciones se pueden hacer. Después la adaptación. Hablábamos de las inundaciones, ¿no?, que hablábamos de este efecto esponja. Después de las sequías, que son depósitos, ¿no? Cuando nosotros pensamos en los humedales, son depósitos de agua dulce que a la población aledaña, a los animales, a la misma vegetación, no les sirve en épocas de sequía un lugar en donde se pueda abastecer de agua. Después también esto de la amortiguación de costas y altas temperaturas. Bueno, no es lo mismo estar en plena ciudad sin árboles que estar cerca, ¿no?, de un lugar en donde está esta masa boscosa que permite un equilibrio en la temperatura o mantener la temperatura. Entonces, bueno, tener en cuenta, ¿no?, estas funciones al momento de pensar en la crisis climática, como lo que es la mitigación y la adaptación. Y para ver, ¿no?, un poco cómo afecta a las personas, bueno, ya dimos un montón de indicios de cómo afecta a las personas, pero bueno, entender que es como cíclico. Todo lo que le suceda a nuestros ecosistemas, tanto humedales, bosques, va a repercutir en nosotros. O sea, como nosotros podemos tener nuestras necesidades satisfechas, si nosotros perjudicamos estos humedales, bueno, después eso se va a traducir en una pérdida de bienestar, una pérdida de bueno, calidad de vida. Entonces, como, bueno, afecta a la vegetación, afecta a los ecosistemas, afecta a los animales, pero también nos afecta a nosotros y nos compete a nosotros. O sea, tenemos que estar atentos. Entonces vamos a ver un poco lo que es la situación actual. El año pasado podríamos decir que la pandemia
pensábamos, bueno, va a ser como un poco de reducción de la actividad humana sobre los ecosistemas, pero en realidad empezamos a ver que hubo un montón de efectos y bueno, este es un ejemplo que me gustaría que me digan qué son estos puntitos que ven acá. Esto es un mapita, ¿sí? Y me gustaría que me digan qué creen que son esos puntitos. Lo pueden decir por el micrófono o por el chat. Focos de incendio. Muy bien. Son focos de incendio, ¿no? Y nosotros los vemos así como lejanos, como puntitos, y decimos, wow, un montón de puntitos rojos, pero si realmente nos acercáramos a cada uno de esos focos de incendio, veríamos la siguiente imagen. ¿No? Y realmente fue algo muy trágico lo que pasó el año pasado. Superamos el 1.000.000 de hectáreas y incendiadas, ¿no? Quemadas, y dentro de eso un montón de personas, ¿no? Que arriesgaron su vida y que murieron, personas que perdieron sus hogares, y eso mirando desde el punto de vista de los seres humanos, ¿no? De las personas, pero pensar, ¿no? Que también mucho de esto fue en época primaveral, en donde los animales estaban en pleno con sus polluelos, las aves, los roedores, ¿no? Como que estaba todo así en pleno crecimiento y de repente, ¿no? Viene como estos incendios y realmente es muy triste cómo todo sufrió, ¿no? Cómo sufrimos las personas, cómo sufrieron los animales, cómo sufrió la vegetación. Entonces, bueno, tener en cuenta de que realmente es algo grave y es algo que tenemos que nosotros como ciudadanos hacernos cargo en cierta forma y estar atentos, porque realmente detrás de todos esos incendios hubo mucho padecimiento. Y también hay otra cosa a tener en cuenta, ¿no? Porque no tenemos solo los incendios, no solo los incendios no descansaron, sino también lo que es la deforestación. Y acá tenemos una pequeña trivia que dice: desde el origen de la agricultura, hace 12.000 años, la superficie de bosque disminuyó un 46%. Y en Argentina, ¿qué les parece? ¿Aumentó un 15%, disminuyó un 50% o disminuyó más de un 70%? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo estuvo? Para mí más de un 70, más con todo lo que pasó ahora, digamos, pero para mí más de un 70. Bueno, la respuesta entonces, vamos a ver. Y sí, lamentablemente disminuyó más de un 70%, o sea, más de la mitad de nuestros bosques nativos desaparecieron, y lo poquito que nos queda sigue desapareciendo, ¿no? Entonces es como que realmente es muy triste esta situación con la que estamos viviendo con nuestros bosques, ya teniendo en cuenta todos los beneficios que nos traen, la crisis climática en la que estamos viviendo y cómo eso ayuda a paliar, ¿no? Esta crisis climática. Vamos a ver a continuación algunas cifras. El 80% de la deforestación no es que, digamos, se distribuya a lo largo del país, sino que está concentrada el 80%, casi la totalidad, en 4 provincias, que es Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. No sé si se recuerdan el mapita del parque chaqueño, ¿no? Como esa es la zona más afectada, esa región es la más afectada. Argentina está en el top 10, según la FAO, ¿no? Entre 1990 y 2015, de los países que más han deforestado. Y bueno, pensar, ¿no? que estamos dentro de los 10 mejores deforestadores, ¿no? del mundo, y no es realmente algo de lo que tengamos que estar orgullosos, ¿no? Todo lo contrario. Y las principales causas son el avance de la frontera agropecuaria, teniendo en cuenta la ganadería, ¿no? Y la soja transgénica, y bueno, y también los incendios, ¿sí? Como estas serían las principales causas. Viendo un poco también qué sucede específicamente con los humedales, vamos a ver acá un mapita, que mencionamos 4 casos, ¿sí? Pero hay muchísimos más.
que tal vez ni nos enteramos, ya voy a hablar de esto, pero porque no están inventariados, o sea, no conocemos cuál es la totalidad de nuestros humedales, así que podrían estar pasando estas cosas mucho más de las que están registradas. Pero tenemos el caso del salar de Salta, ¿sí? Que en esta zona se encuentran grandes depósitos de litio, y este litio se está utilizando para lo que son las baterías. Ahora está como el boom de los autos eléctricos. Entonces siempre tenemos como los pros y los contras, ¿no? A veces como hay que usar las cosas racionalmente, entonces aparece esto del problema del litio, que bueno, quieren explotar estas zonas, ya se está explotando parte, pero bueno, acá tenemos estos salares que realmente son reserva de biodiversidad, aunque parezca, bueno, que es tierra de nadie, no, hay muchas aves migratorias que habitan estos lugares, y bueno, la explotación del litio genera realmente contaminación del agua, impacto en el paisaje, generación de caminos, instalación de infraestructura, y esto va a generar un impacto en la flora, en la fauna. Sí, entonces, como bueno, tener en cuenta, eso está sucediendo en el norte. Después también tenemos, bueno, si nos vamos al sur, tenemos las turberas en Tierra del Fuego. Sí, la turba es un material, ¿no? que realmente tiene gran poder calórico, o sea, esto lo usaban los pueblos originarios para calefaccionarse, ¿sí? Porque realmente conserva mucho la temperatura. Entonces, bueno, esto se empezó a explotar por empresas e industrias, ¿no? Que dijeron, bueno, vamos a buscarle un rédito económico a esto. Entonces se empezó a extraer la turba para crear combustibles y también abonos orgánicos. Entonces, bueno, ahí tenemos como otro tema que sucede por ahí un poco distinto a lo que sucede en el norte. Después también tenemos el caso que también se hizo muy conocido el año pasado, el tema de los incendios en el delta del Paraná. Sí, esto ya tiene que ver con lo que es el avance de la frontera sojera y ganadera, ¿sí? En donde en este ánimo de limpiar el terreno para cosechas y para hacer productiva esa tierra, ¿no? Se le fue de las manos y terminaron incendiando estos lugares. Así que bueno, ahí tenemos otro caso. Y después también uno acá en Buenos Aires, que es por una reserva más chiquita, que se llama Laguna de Rocha. ¿Sí? En este lugar se encuentran distintos predios de clubes deportivos para entrenamientos. Esto queda cerca de Seiza, del aeropuerto de Seiza, y bueno, allí el Club Deportivo de Racing quería crear ¿no? lo que es un predio para que entrene su equipo de fútbol, y estaba dentro de lo que es zona protegida. Pero bueno, como en época de pandemia, y sucedieron muchas cosas, se había aprobado, después se denegó, y bueno, ahí está como que hay que estar con una lupa vigilando, porque en cualquier momento, si dormimos, clavan ahí un club deportivo y sacan parte de la reserva, ¿no? Entonces, como la importancia de que en este caso los vecinos y muchas comunidades, muchas organizaciones de la comunidad, bueno, se pusieron ahí en protesta y realmente frenaron, pero bueno, vemos cómo realmente necesitamos estar vigilando estas cosas. Entonces acá nos vamos a algo que es importante conocer, que son las leyes. En esta parte vamos a hacer un poquito, explicar la situación, pero tenemos lo que es la ley de bosques, ¿sí? Que bueno, esta fue sancionada en el 2007, y es importante tener en cuenta que una vez que se sanciona una ley, se tiene que reglamentar, y realmente ahí no queda la lucha, ¿no? Después sigue como que la parte, o sea, es algo de nunca acabar. Después tenemos que estar ahí vigilando a ver si se cumple esta ley. Como que parece algo ilógico. A veces pensamos, bueno, ya está, se hizo ley, es obvio que se tiene que cumplir, tiene que haber un organismo que se encargue de regular. Pero bueno, la verdad es que en nuestro país no sucede, y los ciudadanos tenemos que estar ahí vigilando y avisando y comunicando cuando no se hace. Las asociaciones civiles están teniendo mucho énfasis en este rol, digamos, de organismos reguladores, podríamos decir. Pero bueno, la ley de bosques tiene un ordenamiento territorial del bosque nativo que lo divide en distintas clases.
Es un presupuesto mínimo en donde se establece como lo mínimo que se puede cuidar. En base a eso, después cada provincia puede cuidar más, pero nunca cuidar menos de ese presupuesto mínimo. Entonces tenemos distintas clases, la categoría 1, que es rojo, que en este caso estos sectores tienen un alto valor de conservación y no deben transformarse, o sea, deben quedarse como bosques y cuidarse, ¿sí? O sea, es como área protegida, no se puede hacer otra actividad. Después está el clase amarilla o clase 2, que en este caso también tiene un valor de conservación, pero es medio, y en esta zona se trata de lugares que capaz que pueden estar un poco degradados, pero tienen que tratar de recuperarse, y se pueden hacer algunas actividades como por ejemplo turismo, recolección, investigación científica, pero nada que genere un impacto que pueda dañarlo. Todo lo contrario, sino que lo pueda restaurar. Y después la categoría 3 verde, que estos son sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad. Como en este caso, bueno, no hay un grado alto de conservación. Bueno, desde que se sancionó la ley, se deforestaron 1 millón de hectáreas, ¿no?, clasificadas como clase roja y amarilla, o sea, como que hubo deforestación ilegal. No es que, bueno, sucedió la ley y de repente, bueno, no se deforestó estos lugares, sino que realmente se siguió deforestando, pero sí se redujo un 50%, ¿sí? O sea, avanzó, pero no tanto, o sea, está mal, pero no tan mal. Y esto sucede porque hay bajos niveles de control, fiscalización, o sea, las sanciones son insuficientes y también hay muchos arreglos, ¿sí? Sucede por ahí en los lugares en donde tienen categoría amarilla o roja, que va una empresa, un terrateniente o no sé, alguien con mucha influencia va y dice, bueno, poneme, cambiame, recategorizame, un poco así, ¿no? Entonces ya esa parte se marca como verde y se hace lo que se quiere, ¿no? Se busca a veces eso, como recategorizar para que se pueda explotar ese territorio. Entonces, desde EcoHouse nosotros creemos que la ley es muy buena, es buenísima, realmente fue ejemplo en las leyes de otros países, en la ley de bosques, pero el problema está ahí, digamos, en que no se cumple. No hay presupuesto, no hay fiscalización, como decimos, no hay un organismo, o sea, no hay control, ¿sí? No hay regulación. Y Rocío, yo tengo mostrar. una pregunta. Sí. En cuanto a lo que es, viste que en la costa este de Paraná, no sé, de Santa Fe, no sé si sos de Santa Fe, pero como que no se limpió la costa este año y se hizo tipo como, no sé cómo lo llamaron, pero como un bosquecito, que dicen que viene de lo que es la reserva del predio de la UNL. ¿Eso le podemos dar un visto bueno o es como más, como por no limpiar la costa se dejó así y se le puso un cartel como para que nadie se enoje? O sea, ¿tiene un sentido de verdad o es más que Mira, nada? la verdad es que me mataste porque, bueno, no soy de Santa Fe, estoy en Buenos Aires y no conozco exactamente ese lugar y no conozco el caso, pero bueno, estaría bueno averiguar realmente el interés y el tema particular del lugar. Yo creo que todas las acciones que lleven a poder restaurar, a poder mejorar un bosque y que involucre a la comunidad, puede ser que haya detrás otros intereses, pero vienen bien y hay que apoyar. Y no sé si iba por ahí la pregunta, pero la verdad es que no conozco exactamente el lugar y ni siquiera me lo imagino cómo es, o si era un lugar como abandonado y que ahora lo quieren reforestar, algo así es. No, en realidad era la costanera de uno de los lados de la laguna y bueno, empezaron a crecer como árboles y pasto y bueno, lo dejaron así en vez de limpiar como hacían antes. Por eso Sí, preguntaba. claro, capaz que puede ser, pero bueno, viene bien. Igual hay que ver si eso que está creciendo es nativo o no, porque también puede ser que sean especies exóticas y en este caso no estaría ayudando. Entonces por ahí se puede hacer como una propuesta. Si lo que quieren hacer es como que se reforeste esa zona o como que, o sea, como el objetivo
es como que vuelva la vegetación en esa zona a hacer un inventario de cuáles son las especies nativas de esa región, cuáles son las autóctonas, y seleccionar y dejar crecer a las que son nativas y sacar a las que son exóticas. Capaz que eso, pero eso por ahí habría que preguntarlo particularmente con el municipio o quién está a cargo de ese espacio verde, y bueno, decirle eso, bueno, si querés hacer esto bueno para el ambiente, tenés que hacerlo bien, y lo que tenés que tener en cuenta es eso, ¿no? Que sean especies nativas. Pero bueno, disculpa que no te pueda por ahí dar mucha especificación porque no soy de la zona y no conozco bien esa región. Pero bueno, eso es a tener en cuenta, y si son de ahí puedan preguntar y cerciorarse de eso. Bien, y a continuación, bueno, esto sí les queríamos mostrar porque, ¿cómo se llama esto? Vida Silvestre hizo unas fichas de bosque nativo, hizo como que recolectó datos de cada provincia y hizo estas infografías que la verdad están buenísimas y que explican un poco la situación de cada provincia. Entonces nos pareció copado mostrarle la situación, ¿no? de Santa Fe. Que bueno, acá fíjense en el grafiquito, les dice que un 36% sí es de categoría rojo y el 64% es de categoría amarilla. Después tenemos también lo que es la superficie de los bosques nativos dentro de la provincia, son de un 14%, y esto equivale a un 3% de lo que es el territorio argentino. Y acá tenemos un dato interesante también, ¿no? Porque dice que 13.123 hectáreas, ¿sí?, fueron deforestadas entre el 2013 y el 2018, o sea que eso equivale a 6 canchas por día. Es decir, que lo que veníamos hablando de que no se cumple, digamos, esto de la regulación, ¿no? de los bosques, de estas categorías, está bien, vos ves el mapita y decís, bueno, genial, tienen categoría roja, tienen categoría amarilla, pero realmente se está generando una deforestación igual, entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar pendientes y denunciando cuando vemos un bosque que está siendo deforestado y no debería. Y también acá nos da el dato, por ejemplo, de las principales especies en peligro en su región, que es el águila coronada y la lampalagua. No sé si alguna vez vieron estas especies por ahí, pero bueno, como a tener en cuenta y conocer también cuáles son las especies, ¿no?, que están en peligro en su provincia en la parte de estos bosques, ¿no? Bien, continuamos entonces. Tenemos lo que es la ley de humedales, ¿sí? La ley de humedales. Es importante entender que, o sea, como hicieron la ley de bosques, pero la ley de humedales no, y realmente es como súper necesaria, es una deuda pendiente, entendiendo ya la importancia de los ecosistemas y realmente la crisis ambiental y ecológica que estamos viviendo. Entonces, bueno, es como algo pendiente. Ya se viene hablando desde el 2007, fíjense más o menos cuando se sancionó la ley de bosques, pero siempre pasa un poco esto de que se debate en el Congreso, pero queda ahí encasillada y no se sigue la sanción, ¿no? Entonces tenemos que en 2013 y en 2016 se presentaron 2 iniciativas que tuvieron media sanción del Senado, pero se trabó su tratamiento en la Cámara Baja y no avanzó. Y en el año pasado también tuvimos media sanción, es más, como en octubre del 2020, 314 organizaciones, ya sean, o sea, eran de grupos, colectivos, movimientos formales y no formales, asociaciones civiles, escribieron una carta al presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano para que, digamos, presentar el apoyo, ¿no?, de la sociedad civil y que realmente hay un interés por parte de los ciudadanos para que se haga una ley de humedales y que avance el proceso en la Cámara Baja, y la necesidad de un texto unificado, porque pasa esto muchas veces, ¿no? Como que cada partido tiene su interés y realmente no se ponen a pensar el interés común, ¿no?, que es la protección de estos humedales. Entonces, como si ustedes después pueden chusmear en la página de YouTube de Ecohouse, tenemos las diferentes posturas de distintos proyectos de ley de acuerdo a los distintos partidos,
por qué uno dice algo, por qué el otro dice otro, ¿no? Entonces como que realmente se tienen que sentar, unificar y presentar un proyecto, porque ya de por sí, si no, o sea, uno no se sanciona, menos si presentamos 6, 15 proyectos, ¿no? Entonces como bueno, esto es lo que se está pidiendo y esa es la situación de la ley de humedales, que bueno, sigue ahí estancada, esperando a que se unifiquen estos textos y que pueda ser sancionada. Y bueno, para finalizar, contarles un poco el tema de las acciones locales. Como obvio, vemos todas estas problemáticas y ¿podemos hacer algo? Sí, obvio, podemos hacer algo. Es más, ya ahí hay una tarea que es averiguar qué está sucediendo con la costanera que tienen ahí cerca de, cálculo de la universidad será, como para averiguar. Pero bueno, es importante, ¿no?, que la participación ciudadana. Nosotros tenemos el artículo 41 y la Ley General del Ambiente, es el artículo 41 de la Constitución y la Ley General del Ambiente, que nos da un derecho a un ambiente sano y equilibrado, y también tenemos el Acuerdo de Escazú que se firmó y que es importante, ¿no?, que nosotros tengamos toda esa información disponible para que podamos participar, involucrarnos y bueno, si hay algo que está mal, que nuestra voz se haga escuchar, ¿verdad? Entonces también está esto ahora con el tema de que, bueno, por ahí no podemos ir a las marchas o, bueno, que estamos como medios todos guardados. Está el ciberactivismo, que bueno, hoy en día se comunica, se difunde y se visibiliza. EcoHouse utiliza mucho esto, como los ciberactivistas, con los hashtags, compartiendo en redes, en Twitter, hacemos tuitazos, ¿no?, como para que esto muestre una señal de que el pueblo realmente está comprometido y que realmente se ponga en agenda estos temas. Bueno, después tenemos lo que es la participación en asociaciones civiles. Sí, EcoHouse ahora abrió sedes, o sea, el que quiera formar una sede, por ejemplo, en Santa Fe o lo que sea, es como que se pueden abrir sedes de EcoHouse para, bueno, tratar estas problemáticas particulares y recibir apoyo y que bueno, realmente allá se escuchen las voces, como decimos, ¿no? Pero si hay otras asociaciones civiles que se involucran, también apoyar desde ahí como voluntario. Después también, bueno, vimos que gran parte de la deforestación era por el avance de la frontera agropecuaria y también por el avance del cultivo de soja. Entonces, bueno, tener en cuenta esto, de reducir el consumo de carne, y después también estar informado, difundir, compartir todos los conocimientos que tengamos, no incorporar especies exóticas, que esto es un poco lo que les decía con respecto a esta laguna, ¿no?, que se están reforestando. Y después, bueno, organizar campañas de limpieza o restauración, reforestación. Para terminar, compartirles una frase que dice: si supiera que el mundo se ha de acabar mañana, yo hoy aún plantaría un árbol, ¿sí?, que es súper importante, y que estos árboles sean nativos y no vamos a poner un pino en un lugar donde no pertenece. Y bueno, el lema de EcoHouse siempre es que todos, si vamos en el siguiente diapo, todos somos parte de la solución y pequeñas acciones por muchas personas pueden generar grandes cambios. Así que bueno, muchas gracias, perdón que me explayé y me extendí muchísimo. Pero bueno, acá les dejamos nuestras redes y por el chat les vamos a compartir algunos links sobre la biblioteca ambiental y sobre la plataforma de YouTube, en donde tenemos muchos debates sobre estas leyes y también información a través de videos educativos. Muchas gracias. Bien, ahí Pablo, si querés seguir, Bueno, creo que ya tenés la gracias. opción de compartir la pantalla. Gracias, Rocío. Capaz que algunos temas vamos a estar coincidiendo en esta presentación. Yo principalmente me voy a enfocar más a los humedales, su importancia y la búsqueda de tratar de reconocer qué cosas son o qué es lo que podemos estar
viendo, analizando, evaluando cuando hablamos de humedales. Como una parte importante, uno habla de humedales y habla de su importancia. Bueno, eso es una manera de poder reconocer, el valor que tiene ese tipo de ambiente. Ahora, ¿qué son los humedales? Primero tenemos que hacernos esas preguntas. Ahí depende de si la definición o la manera de poder reconocerlos se lo hace desde un punto de vista físico, químico, biológico o integral. Existen distintas definiciones que están o que hacen referencia a estos humedales. Primero podemos decir que los humedales son las áreas que permanecen en condiciones de inundación o con suelo saturado en un tiempo que puede ser finito o puede ser extendido. Y ahí uno de los factores fundamentales en esa relación es la limitación que tiene sobre el oxígeno. Es por eso que ya en la Convención Ramsar viene de una ciudad iraní en la que se juntaron ya en la década de los 80, iniciándose en la década de los 80, pero después se culmina más adelante, en la década del 70, quiero decir, y se culmina más adelante, tratar de reconocer los valores que tienen estas extensiones de agua, principalmente en su momento estaba direccionado a las aves migratorias. En sus primeras iniciativas se hablaba de las aves migratorias, y las aves migratorias principalmente a los chorlos. Después se fueron ampliando hacia los distintos áreas o a distintos grupos biológicos. En definitiva, en esa Convención Ramsar se habla de que son extensiones de marismas, pantanos y turberas. Fíjense en la gran amplitud de condiciones, o superficies cubiertas de agua, tanto de régimen natural o artificial, que sean permanentes o temporales, que hayan estancamientos o que tengan un flujo definido, que sean dulces, salobres o saladas, es decir, una gran amplitud de condiciones, y que están también incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea no exceda de 6 metros. Es decir, que uno puede estar hasta ese espacio incluido dentro de lo que se define en la Convención Ramsar. Con esta definición de la Convención Ramsar podemos reconocer que hay una gran variedad de ecosistemas que vamos a estar haciendo referencia. Todos esos humedales van a tener una propiedad primordial, que es el agua. El agua es el elemento clave, es el elemento que va a definir este tipo de sistema, que a su vez van a tener características físicas, vegetaciones, animales y relaciones entre estas variables que las caracterizan y que le van a dar una identidad a esos humedales. Estos son hábitats únicos, como para
reconocerlo, podemos incluir a los manglares, a las turberas, marismas, ríos, lagos, deltas, llanuras aluviales, bosques inundados, campos de arroz, arrecifes de coral. Es una gran variedad de ecosistemas, de tipos de hábitat. En eso tenemos que ese agua, como decía Rocío, puede provenir tanto del mar, del río, de las lluvias o de napas subterráneas. Es decir, una gran variedad de origen de agua. Y al haber una gran variedad de origen, van a estar caracterizando, van a ser algo que lo caracterizan a esos hábitats. En esto, una de las cuestiones que uno tiene que tener en cuenta es tratar de encontrar los límites para ese humedal. Esos límites en algunos casos son difíciles de definir y puede conformar grandes extensiones, formar paisajes de humedales, pero también pueden ser más pequeños, sobre todo aquellos que se encuentran en las zonas aéreas, como los mallines, las vegas, los barriales. ¿Cuál es el sentido de observar estos humedales? Y que también para el público internacional o la comunidad internacional le da importancia, es que comprenden zonas ribereñas o costeras y que esa zona le brindan, como decía también Rocío, un montón de servicios, de beneficios al hombre. Dentro de eso vamos a tener esos tipos de humedales, bosques en galería que los vamos a observar fácilmente en nuestros ambientes cercanos a la ciudad de Santa Fe. Lagos que van a estar, o lo vamos a poder reconocer más lejos a nuestra tierra, a nuestra región. Deltas, sí, son cercanos. Manglares, estos no los tenemos acá, pero son importantes. Arrecifes de coral, si bien no tenemos arrecifes de coral en la Argentina, tenemos otras estructuras que conforman como arrecife, y esas son estructuras de unos poliquetos que existen sobre el ambiente marino. Arroyos, lagunas, es decir, una gran variedad de ambientes que van a estar caracterizando, van a estar aportándole esos beneficios o esos servicios para el hombre. En esa convención Ramsar define 42 tipos de humedales en 3 categorías: marinos, costeros, continentales y artificiales. Acá podemos ver los artificiales: represas, áreas de cultivos, de organismos acuáticos, canales, arroceras, extracciones de minerales en salares, etc. También podemos tener o podemos reconocer que esos ambientes o esos tipos de humedales pueden ser permanentes, como los grandes o los que se encuentran cercanos a las grandes lagos de nuestro país, o temporarios que van a estar relacionados con los ciclos
hidrosedimentológicos que presenten en cada área, que estén relacionados a las fuentes propias de los ciclos del agua que caracterizan a esa región. ¿Cuáles van a ser los servicios? Como Rocío también lo estuvo explicando, pero fíjense en que dos presentaciones que no las hemos visto antes con Rocío, hacen hincapié a una cuestión que dan estos ambientes acuáticos. Es aquellos servicios o aquellos beneficios, es decir, la relación entre el hombre y ese sistema, ese elemento de nuestra tierra. Estos humedales van a generar una gran variedad de productos que vienen de plantas, de animales y también de minerales. Esos productos son utilizados por las personas en todo el mundo. Entonces vamos a tener una transferencia, una exportación de materia y energía desde nuestra región hacia distintos lugares del mundo. Esos productos pueden ser desde alimentos básicos como el pescado o crustáceos o algunas algas, hasta madera de construcción, leñas, aceites, sales, plantas medicinales, tallos y hojas que sirven para la fabricación de tejidos o para el forraje de animales. En estos alimentos básicos, estos servicios que prestan los ecosistemas acuáticos y en particular el de los humedales, no solo hay que tener en cuenta que aporta de alimento, sino la calidad de ese alimento. La calidad en relación a los nutrientes o los macronutrientes que pueden estar brindándole al hombre. Tanto de esos uno los puede hacer referencia en relación a las proteínas, a los lípidos, y entre las proteínas, más específicamente a los aminoácidos que pueden existir, si son esenciales, no son esenciales, o en los lípidos, a los ácidos grasos, qué tipos de ácidos grasos estén presentes, a los minerales, a vitaminas, etcétera, que uno puede estar utilizando, o el hombre utiliza, a partir de ese consumo. Por supuesto que la intensidad y la escala de cosecha varía enormemente y puede estar desde, o está desde cuestiones de subsistencia hasta intensidades que corresponden a explotaciones comerciales intensivas, como los tenemos en nuestra región, en nuestro Paraná. También estos humedales nos van a estar abasteciendo de agua, no solo a la fauna autóctona, sino a la fauna exótica, que también dan o proveen a la comunidad de la Argentina dividendos. También al hombre, a partir de un consumo directo o un consumo a partir de redes o indirectamente a partir del riego de los cultivos. Este abastecimiento de agua es el resultado de la retención y el almacenamiento de ese agua en ese humedal.
También se habla de la estabilización de las costas. Esta cuestión de estabilización de la costa no solo es para los ambientes marinos, sino también para nuestras costas de ríos y de lagos, en donde hay un crecimiento de vegetación en la cual las raíces van fijando esos sedimentos y van reteniendo esos nutrientes. Y acá es una combinación con todos los que sean los organismos que se les llaman ingenieros, organismos ingenieros que van a estar modificando esas estructuras de estabilización de las costas. Esos organismos ingenieros ambientales, permiten que ese espacio esté estable o permita que ese espacio se modifique de acuerdo a la construcción de cuevas o al desplazamiento de determinadas plantas que se desarrollan en esa costa. Fíjense en la gran variedad. Ya estamos viendo desde cuestiones más ingenieriles o geomorfológicas del sistema, cuestiones nutricionales, a también ahora cuestiones de depuración. La capacidad que tienen esos humedales también está de la mano de la depuración de aguas. Pueden ser capaces de eliminar ciertas sustancias tóxicas a partir de la transformación de ciertos elementos y la incorporación en tejidos propios de la vegetación o de los animales que están desarrollándose a propósito en esos lugares, de manera de retener ciertas sustancias que después no sean volcadas hacia el medio natural. Para nuestra región es fundamental la capacidad que tienen esos humedales de amortiguar la inundación. Va a permitir también reposicionar el volumen de agua que haya en las napas subterráneas. Por supuesto, la recreación y turismo es fundamental. Vamos a sentirnos nosotros con un grado especial de anímicamente cuando podemos desarrollar alguna actividad de recreación y de turismo en un ambiente de un humedal. La diversidad biológica no la podemos dejar de lado, sobre todo en nuestra región, como en nuestra región, también en cualquier otra parte de nuestro país. Este tipo de hábitat permite que haya una flora y una fauna silvestre que sea o esté definida específicamente en estos humedales. ¿Y por qué quiero hacer hincapié en esto? Justamente como hablamos de la gran diversidad de ambientes, y ahí podemos incorporar otra palabra, la heterogeneidad ambiental que representan los humedales, no va a garantizar una gran diversidad biológica. Los valores fundamentales que están relacionados con los humedales y el cambio climático están fuertemente vinculados a la capacidad de retención de carbono. Eso es lo que nos define que estos tipos de ambientes puedan captar
por el tipo de vegetación que se desarrolla, más cantidad de carbono que otros tipos de ambientes. Y ahí es que uno tiene que estar analizando su capacidad o la necesidad de su conservación, la restauración y o la creación de determinados tipos de humedales para beneficiar ciertas condiciones en los ambientes. Y los valores culturales, que están desde cuestiones religiosas, históricas y arqueológicas, que van a dar identidad a nuestra tierra, van a dar identidad y van a dar patrimonio a una nación, le van a dar ciertos valores que son identificados a partir de sus canciones, a partir de sus poesías, a partir de sus pinturas, esa valoración en el ambiente, de estos tipos de ámbitos. ¿Cuáles son las principales presiones que presentan estos tipos de ámbitos? Urbanización, deforestación, rellenos. Son tres que coloqué, que quería mencionar, pero no significa que sean los únicos. Estos cambios en el uso del suelo van a generar modificaciones en los distintos ciclos que estén asociados a estos humedales. Y también me van a cambiar esos beneficios o esos servicios que naturalmente están prestando estos hábitats al hombre, a la sociedad. Otras alteraciones que van a estar relacionadas a esto van de la mano de la dinámica del agua que tenga esos humedales. La creación de determinados tipos de canales, intercepciones, desvíos, etc., pueden generar un cambio brusco de la presencia de ese elemento que une a toda esta diversidad de ambientes. La contaminación es otro factor relevante, y de ahí que uno dice que no solo la contaminación generadas por las industrias, sino también las generadas por la actividad industrial, sino también la contaminación generada por todos nosotros, es decir, la contaminación doméstica. Todos los elementos que nosotros consumimos, desde medicamentos a sustancias permitidas y no permitidas, van a parar a estos humedales, van a parar al agua. Por lo tanto, hay que tener cierta conciencia y cierto respeto frente a ese mal uso. Los incendios, ya Rocío explicó y dio muchas infografías relacionadas a la problemática del incendio, que también genera en estos incendios no solo problemas en los organismos que uno ve directamente o fácilmente, sino en un montón de otros organismos que no son visibles y que van a estar sustentando a toda la comunidad de vertebrados. Organismos que están en el suelo u organismos que están en el agua y que en este suelo, al aumentar la temperatura, van a generar
modificaciones en la diversidad de ese sistema. Por otra parte, estos incendios generan una cantidad de elementos, de gases, aerosoles y material particulado que luego va a parar a estos ambientes acuáticos. Por lo tanto, van a estar cambiando la estequiometría que esté presente en este sistema y va a estar alterando las relaciones entre ese ambiente físico-químico y las relaciones que tienen que tener los organismos acuáticos. Un elemento importante, y lamentablemente el hombre también está involucrado en esto, es la introducción de especies exóticas. Exóticas e invasoras. La relación con el cambio climático. Y lo que quería hacer referencia, como también Rocío hizo hincapié, la existencia de los humedales en Argentina. Podemos hablar que en nuestro territorio haya 600 kilómetros cuadrados de humedales, es decir, un 21% del territorio. Esos humedales no están distribuidos uniformemente en toda la Argentina, sino que vamos a tener áreas de mayor distribución de humedales y áreas de menor distribución, debido a factores geomorfológicos y geoclimáticos que han ido formando o han ido dándole forma a el territorio que hoy tenemos. Entonces vamos a tener áreas de mayor predominancia de humedales y otras áreas de menor predominancia de humedales, que también hay que hacer referencia que en aquellas áreas con menos cantidad de humedales, esos humedales son realmente importantes, son realmente decisivos para todas las comunidades biológicas, como también para la comunidad o para la sociedad del hombre. Mientras que en aquellas áreas con mayor cantidad de humedales, uno a veces, al ver la gran cantidad de agua, no le da más importancia, pero sí tiene un valor que está, y vuelvo a hacer referencia, a esos servicios que presta, a esos beneficios que presta el ambiente al hombre. Fíjense en que estoy hablando de prestar, es decir, que no nos regalan, no somos dueños de esos servicios y de esos beneficios. Solo nos los prestan, nos los dan, pero no lo tenemos que perder, no lo tenemos que sacarlo del lugar. Es una presta con una devolución, porque la sociedad y las generaciones futuras las tienen que seguir teniendo esos beneficios que prestan los humedales. Ahora bien, para hacer un poquito de historia en relación a leyes relacionadas con los humedales, la Argentina aprobó la Convención sobre los Humedales en 1991. Bajo una ley número 23.919, en la cual también está en sus enmiendas en la ley 25.335. Esta ley habla sobre la aprobación de la Convención relativa a los humedales, y fíjense en que establece con esta ley una relación internacional con estos tipos de ambiente.
Por lo tanto, está obligado el país a partir de esta ley, que está ligado a partir del Protocolo de París, que se firma en el 82, y que la ley del 91 hace referencia directa en su artículo 1. Por otra parte, haciendo hincapié a lo que mencionaba Rocío, en la Argentina hay 23 sitios Ramsar, con una superficie de 5 millones de hectáreas, en las cuales algunas van a ser lagunas altoandinas, otras van a ser costeras marinas, algunas van a tener condiciones de lagunas endorreicas, otras van a ser turberas o llanuras de inundación, como las que tenemos acá cercana en Santa Fe, al norte de la provincia, en el sitio Jaucanigás. En eso, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo está haciendo un proceso en el que está tratando de hacer un inventario nacional de humedales. Esto como una herramienta para generar también un ordenamiento territorial y una manera de gestionar a los ecosistemas. Este inventario nacional de humedales está enmarcada en la Ley General del Ambiente, en la 25.675, y en la 23.919, como le decía hace un ratito, relacionadas, y sus modificaciones relacionadas a los humedales. ¿Cuál es uno de los problemas que están relacionados con esto? Es que la administración de estos sitios corresponden a las jurisdicciones provinciales. Por lo tanto, cada provincia tiene que estar avalando y rubricando las leyes, la 23.919 o cualquiera otra que se dicte a nivel nacional. Las provincias, al tener un sistema federal, toda ley existente o que se genere a nivel nacional después tiene que pasar a un estado provincial en la cual se tiene que validar. Ubicaciones, está en todo el territorio una gran diversidad de ambientes existentes de esos 23 lugares existentes de sitios Ramsar en la Argentina, que se suman también a los parques nacionales, a las reservas provinciales, a las áreas protegidas de usos múltiples, etc. Es decir, se suma a otros conjuntos de sitios que tienen especial interés y especial funcionamiento o procesos de verificación y de usos en el territorio argentino. No significa que estos sean lo suficiente. Necesitamos mucho más que nos permitan garantizar la presencia de estos humedales en todo el territorio. Estos sitios Ramsar no significa que el hombre no pueda utilizar, sino que tiene que haber un plan de manejo a partir de una mirada sostenible
de ese manejo. La nueva ley. Hay algunas cuestiones que nosotros, como académicos o como persona que trata de estudiar estos sistemas, encontramos que es necesario para esa nueva ley. Y lo pongo en signo de preguntas. Ya van a ver por qué. Primero, tratar de ver los objetivos que busca esa ley. ¿Cuáles son los conceptos? Y cómo se va a implementar y reglamentar. Solo con generar una ley no vamos a estar garantizando la apropiación por parte de la sociedad de la misma. Hay que generar toda una herramienta en la que lleve a que se pueda controlar, reglamentar, gestionar ese sistema. Dentro de esa ley, ¿cuáles son algunos de los desafíos que encontramos o que creo que es fundamental para la sociedad? Es poder generar una definición de humedales en un contexto de cuenca y de intercuenca. Es decir, no solo los humedales forman parte de un sistema solitario, sino que está integrando una cuenca y que esa cuenca está integrando o está teniendo relaciones con otra cuenca. Entonces es fundamental que esa ley tenga una mirada de cuenca, de interrelación con los sistemas aledaños. Por otra parte, poder reconocer, es otro desafío, determinados usos y un ordenamiento territorial que me permita generar o permita que la sociedad tenga beneficios de ese humedal. Beneficios que presta el humedal a la sociedad. Es decir, que tienen que ser sostenibles en el tiempo. Esos beneficios, como ya lo mostró Rocío, yo también hice una breve identificación, va desde cuestiones de proveer fuentes de alimento, proveer de agua, proveer de energía, proveer de elementos que van a servir para reciclar los efectos o reciclar condiciones que el hombre va a estar alterando a través del uso y de la producción que genere naturalmente. Y por otra parte, esa ley tiene que generar el compromiso de que se puedan realizar investigaciones sobre los humedales. No solo cuestiones de investigaciones referidas a investigaciones básicas, sino también investigaciones que estén relacionadas a la cuestión de esos beneficios que el ambiente le presta a la sociedad. Es decir, ver y estudiar y analizar cómo esos beneficios se sustentan en el tiempo, se sostienen en el tiempo, y que las generaciones futuras lo van a poder seguir recibiendo. Haciendo un poco de historia, nuevamente. Y acá
quiero hacer hincapié, y por eso hacía en signo de pregunta en la diapositiva anterior. En el año 2002 se establece la Ley Nacional, la 25.688, de régimen de gestión ambiental de aguas. Es decir, ya existe una ley de agua, en la cual, en el artículo 3, habla sobre la promoción de la gestión a nivel de cuencas, y no particularmente sobre humedales aislados. Entonces uno dice, si existe una ley, o digo yo, es mi pensamiento, si existe una ley sobre régimen de gestión ambiental de aguas y observamos desde el 2002 a la fecha que se requiere algún cambio, alguna modificación, algún agregado, ¿por qué no mejorar esta ley en vez de generar una ley nueva? Son preguntas que me hago yo. En el caso de las leyes nuevas, lo que uno observa es que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, los proyectos en discusión han definido al humedal a partir de un consenso de especialistas que se hicieron en el 2016, generado en el marco del Inventario Nacional de Humedales, en el cual define a un humedal como los ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas y o suelos hídricos o sustratos con rasgos hidromorfísmicos. Esta es la definición consensuada por un consenso de especialistas que allá en el 2017 se estuvo trabajando, se estuvo analizando, se estuvo proponiendo para poder luego definir cuáles eran o hacer un inventario de los humedales existentes en la Argentina. A esta definición, lo que observo en relación a la transparencia anterior, una transparencia anterior, indicaba que la cuestión de considerar la conectividad y la interconectividad en la escala de una cuenca y de paisaje es fundamental. Por eso, en este sentido, a esa definición, la ampliación incluida en la resolución 322 del COFEMA del 2016, en la cual se trabajó a partir de la definición de los especialistas como un agregado, como una ampliación, observando la necesidad de reconocer la conectividad y la interconectividad entre las cuencas o en las cuencas y el paisaje, se observa que sería interesante agregar a esa definición a que los humedales, como cuerpos de agua integrantes de las cuencas hídricas internas de cada jurisdicción o de aquellas que sean interjurisdiccionales, y a las mismas como la unidad de gestión integrada, de manera de poder observar a un humedal como integrando o ser parte de la cuenca de un sistema acuático, como ser parte de ese
sistema acuático integra o interacciona con los distintos componentes de esa cuenca y va a llevar a tener una mirada de paisaje cuando esa conectividad existente y real se pueda trasladar también a la legislación y a observar que además de tener una conectividad en la cuenca, existe una interconectividad entre las cuencas, debido a que los organismos se movilizan, se mueven, y el agua también se moviliza y se mueve. A esto es lo que yo quería llegar a partir después de los pequeños comentarios que hablábamos sobre la definición de un humedal y cómo es importante poder reconocer esa definición, los servicios, los riesgos que se generan, etc. También es importante reconocer que existe ya una ley de aguas y que también es importante reconocer que hay una definición que fue mejorada para poder incluirla si es que se decide generar una ley nueva o mejorar la ley ya existente. Lo que me queda nada más es agradecer a los que han organizado este encuentro, a la preocupación que se tiene en relación a nuestro ambiente y poder seguir disfrutando, seguir teniendo estos tipos de ambiente y que el sistema nos siga prestando todos los servicios a nuestra sociedad. Nada más tengo para comentarles. Buenísimo, Pablo. Muchas gracias. Bueno, también a las chicas de Eco House. Ahora, si alguien quiere hacer preguntas, obviamente pueden abrir los micrófonos o mandar por el chat, ya sea a Pablo o a las chicas de Eco House. Si alguien quiere preguntar algo con respecto a lo que comentaban las chicas, a lo que comentaba recién Pablo de las perspectivas de la ley de humedales. Sí, buenas noches, Pablo, ¿cómo va? Quería consultar sobre, no sé si sabe que se quiere modificar la ley existente de bosques, y con esta generación, o sea, si llega a salir esta nueva ley de humedales, ¿no habría una superposición de leyes respecto al ordenamiento territorial? Y bueno, también a la generación, digamos, de un nuevo presupuesto mínimo para esa nueva ley generada. No sé si me expliqué, si entendí mi pregunta. A ver, yo doy mi opinión. Yo creo que sí, por eso ponía un signo de preguntas. Si es necesario generar una ley nueva o si es mejor mejorar la ley existente. No soy un jurista, no tengo herramientas para poder definir si es mejor una nueva o es mejor mejorarla. Mi sentido común me dice que es mejor mejorarla, pero bueno. La idea por ahí de este encuentro y por ahí que haya este debate, digamos, de que las distintas perspectivas puedan
debatirse, y bueno, esto como decías, Pablo, de por ahí modificar la ley actual, y por ahí otras personas que prefieren una ley nueva de humedales. Y está bueno si alguien más quiere comentar algo, si quiere sumar algo a lo que decían recién los que han presentado. Hola, sí, yo también quería hablar con respecto a nosotros desde Ecohouse. Tenemos también como el deseo en realidad de que sea que se amplíe, se mejore la ley o se genere una ley de humedales, eh, que se haga un inventario de humedales y que se regule la actividad dentro de ellos, porque es algo que está adeudado y realmente no está sucediendo. Entonces no importa, o sea, nosotros somos como, no generamos partidos, lo que sí nos importa es que se hagan las cosas y que se cuiden estas áreas. Entonces, tampoco es como que voy a poner una posición, ¿no? Pero yo creo que cualquiera de las dos acciones que se tomen, que se haga lo más inmediatamente posible, ¿no? Así que bueno, esa es nuestra postura. ¿Alguien más quiere sumar algo antes de cerrar este encuentro? Pueden poner por el chat, abrir los micrófonos, como más cómodo les quede. Bien. Bueno, chicos, bueno, más que nada, darle las gracias a Pablo y a las chicas de Ecohouse que se hayan sumado. La verdad que es un placer enorme poder contar con ustedes en este día. Fue muy interesante todo lo que han presentado, las distintas perspectivas y las distintas posturas que han tomado. Así que bueno, agradecerles por eso, y también a todos ustedes que se han sumado un miércoles a las 7 de la tarde. Así que más que contentos de esta actividad, de esta mesa redonda. Así que bueno, comentarles de que se van a seguir uniendo cosas muy buenas para distintas carreras, también para los que es saneamiento. Así que bueno, que estén atentos a las redes, que vamos a ir subiendo toda la información para las distintas actividades que se acercan. Así que bueno, nuevamente gracias Pablo, gracias a las chicas de Ecohouse y a todos ustedes por haberse sumado. Después vamos a subir la grabación para que cuando quieran puedan acceder a ella. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Lo que uno puede y estemos capacitados, uno trata de expresar lo que observa y las definiciones que uno quiere ir mostrando, ¿no? Sí, por supuesto. Y la predisposición también está muy buena desde ambas partes, tanto de las chicas de Ecohouse como de Pablo, así que obviamente agradecerles por haberse copado y por haberse sumado en esta oportunidad. Bueno. Así que bueno, chicos. Bueno, muchas gracias. hasta luego entonces. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós, nos vemos.